Estamos enviando un saludo muy cordial al evento que adelantan en Suiza sobre resistencias y proceso de paz. Lo enviamos desde el Observatorio de Derechos Humanos, Paz y Conflicto, Alfredo Correa Andrés. Y queremos contarles lo siguiente. El día 17 de septiembre, en la ciudad de Barranquilla este año, en la ciudad de Barranquilla se adelantó un evento muy importante porque fue el evento en el que el DAS reconoció que en asocio con grupos paramilitares había asesinado al profesor Alfredo Correa de Andrés. Él había sido primero preso político, fue puesto en la cárcel por un montaje con un testigo falso, como lo hacen con muchos de los líderes. Posteriormente, después de un penoso juicio, fue puesto en libertad, pero ya se había planificado el asesinato del profesor Alfredo Correa Andrés. ¿Por qué lo traemos a colisión en este momento? En este evento, porque muchos de los presos políticos que tenemos hoy en las cárceles, que son miles, han sufrido este mismo tipo de montajes, que son mucha de la política de seguridad democrática. Y es muy interesante recordar que el lugar donde lo asesinaron está a solo unas cuadras del puesto de policía en la ciudad de Barranquilla. Él era profesor, era investigador y su asesinato confirma que pensar críticamente en este país es un crimen. Eso lo hemos confirmado con varios de los profesores puestos en las cárceles. El pensamiento crítico está completamente penalizado en este país y hay un orden establecido que exige que nos uniformemos y pensemos y digamos todo lo mismo. En el paro agrario que adelanta el campesinado de este país, en solo un mes detuvieron a más de 600 personas, están judicializadas más de 100, hay heridos, hay personas que están siendo puestas en los hospitales porque están muy, muy mal, hay torturados. Entonces, este esfuerzo que se hace también desde Europa de acompañarnos en la campaña por la liberación de los presos políticos es fundamental. No lo podemos hacer aquí solos. Es un esfuerzo que tiene una agenda jurídica, política, pero una fundamental agenda internacional. Algo que deben conocer también es que hay cosas que en esta historia de la guerra en Colombia hubieran podido hace muchos años resolverse. Pero lo que pasa es que tanto poner en la cárcel como asesinar y desaparecer son política de Estado en Colombia. La consecuencia de esta política de Estado ha sido terrible para la mayoría de la población. Tiene que ver con las luchas que se están dando en el paro agrario, la concentración de la tierra, el despojo, la carencia de una política estatal en inversión social, en educación, en salud, en vivienda, en servicios públicos, en infraestructura vial. Todo eso que hubiera podido solucionarse hace décadas por la interlocución con los sectores sociales que realmente tienen en mente un proyecto de desarrollo que es claro y que se le ha presentado en muchas oportunidades al gobierno nacional. La respuesta a eso es lo contrario. La respuesta no es una interlocución a la movilización de la gente por esta enorme desigualdad y por la tremenda injusticia social que vivimos, sino la respuesta es violencia, criminalización de la protesta social, la negación a la implementación de medidas que podrían hacer frente a la crisis que estamos viviendo en la producción agropecuaria, el reconocimiento a la territorialidad campesina. Mira, este punto del paro hoy por hoy es muy importante porque ¿qué hizo el campesinado del país y los movimientos sociales y populares? Irse a la calle a decir, mire, estas son las consecuencias de los tratados de libre comercio y se siguen firmando, no solo con Canadá, con Europa, con Estados Unidos, también con Corea, ahorita se está firmando uno con Panamá, se está firmando uno con Noruega, es decir, la debacle en este país continúa y lamentablemente no hay garantías para el ejercicio de la oposición y de los derechos políticos de la gente. Por el contrario, la respuesta a todo ese liderazgo es precisamente la cárcel como un literal basurero humano, donde la gente es torturada, pero especialmente, no toda la gente, si vienen de la parapolítica o del renglón de la corrupción,
el trato es muy diferente. El trato para los presos políticos es un trato absolutamente inhumano, lo que habla de que muy difícilmente podemos afirmar que en Colombia tenemos una democracia. Por otro lado, lo que sufrió, por ejemplo, el profesor Alfredo Correa de Andrés es lo que están sufriendo muchos de nuestros líderes: acusación de rebelión, de terrorismo, acusación de concierto para delinquir. Había sido señalado por un grupo de reinsertados de ser uno de los comandantes, el comandante Eulogio de las FARC, y con base en esa acusación el fiscal procedió a encarcelarlo y después enfrentó pues el juicio y fue asesinado. Entonces, es decir, por ahora no es creíble que el Estado colombiano realmente tenga en mente la paz. La paz la estamos obviamente construyendo con enorme esfuerzo en medio de la guerra. Por el contrario, tiene una estrategia de eliminación de los sectores sociales y populares, de los campesinos, de los sindicalistas, de los indígenas, de los maestros, de los afrocolombianos, es decir, de creadores y trabajadores por la paz y por la cultura. Y no podemos permitir que se sigan repitiendo crímenes de Estado. Y no podemos permitir que el liderazgo colombiano esté en las cárceles y esté siendo torturado. Pero peor aún, son estas mismas instituciones que se encargan de, entre comillas, impartir justicia, quienes ellas mismas siguen cometiendo este tipo de abusos, este tipo de crímenes, y por tanto la acción política, jurídica, internacional es fundamental. Les agradecemos este compromiso tan serio que tienen desde Europa por la campaña internacional por la liberación de los presos políticos.